Bienvenidos a una nueva transmisión de este canal que utilizamos desde la redacción de Tiempo Argentino para profundizar sobre algunas cosas que tienen actualidad, tienen coyuntura, pero tienen profundidad, porque en este caso es un proceso que no es nuevo, pero que se revela con mucha intensidad en los últimos tiempos a partir de un hallazgo documental conocido como los Panama Papers. Bueno, estamos con Santiago O'Donnell, que es autor de Argent Papers, este libro casi recién salido del horno, un libro que tiene un gran valor documental, sobre todo porque resume de toda esa cantidad de información que fue y es los Panama Papers, lo que involucra a la Argentina. Se habló mucho, entiendo yo que se conoce poco del impacto de los Panama Papers y sobre todo de qué implicancia tiene en términos históricos este hallazgo para nuestro país. Santiago, en principio, felicitaciones, gracias por este rato. ¿Cómo resumís, digamos, esto que yo trataba de hacerlo recién respecto al impacto histórico de algo que todavía está en proceso de comprensión, que es los Panama Papers? Bueno, en principio, buenas tardes a todo el público. Sí, lo primero que dijiste, ¿no? Un gran impacto del que se conoce muy poco. En realidad yo creo que en la Argentina no deben ser más de 7 u 8 personas que tienen claves de acceso a los Panama Papers. Eso ya de por sí, cuando estamos hablando de la filtración de datos más grandes de la historia de la humanidad, con 2,5 terabytes de información, ya te dice, bueno, acá hay algo realmente interesante, una historia que nunca se contó, que es esto, o por lo menos que solo fue contada por pocas personas. Y lo segundo es que una vez que tenés eso, es un poco lo que decís vos, caramba, nos encontramos con una historia aún más interesante de la que pensábamos, porque resulta que este gran mega evento a nivel mundial que termina explotando como una bomba atómica, como una retaliación de Estados Unidos a Rusia y China por las megafiltraciones anteriores, las de Wikileaks y las de Snowden, acá todo ese impacto mundial que incluye renuncias de presidentes, encarcelamiento de figuras importantes en todo el mundo, todo ese gran fenómeno parecería, o la principal hipótesis que desarrollamos en el libro y que justamente avala el propio Mossack, el propio dueño del estudio jurídico hackeado, es que todo esto se empezó por un problema que tenía que ver con la Argentina y específicamente la pelea del gobierno anterior con uno de los fondos buitres. Bueno, vamos a ir retomando varias cosas de lo que está diciendo Santiago. Primero te recuerdo que podés preguntar, hacer tus preguntas en esta misma transmisión, en los comentarios de esta transmisión, porque vamos a ir también trasladando estas preguntas que tengas a Santiago, que, hay que decirlo, nobleza obliga, escribió este libro con Tomás Luquín, ¿sí? Sí, mi coautor Tomás Luquín, un capo total, economista, y creo que una de las personas que más sabe de fuga de capitales en la Argentina, que viene siguiendo también hace mucho el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que había hecho trabajos anteriores con el HSBC y con paraísos fiscales. Quiero empezar por el principio, porque en el libro ustedes cuentan, y aparte lo hiciste en otras entrevistas, cómo llegan a ustedes a esta investigación. Vamos a hacer un rápido resumen. Esta investigación proviene de una mega filtración de documentos de un estudio jurídico panameño, Mossack Fonseca, que constituía sociedades offshore, que son las que se utilizan habitualmente para lavar dinero, de origen diverso. O esconder dinero. O esconder dinero, claro, esconder dinero de origen diverso. Ahora, a partir de esa filtración se compone un consorcio de periodistas de distintos países del mundo. No, el consorcio existía pero había hecho otras filtraciones, claro, justamente sobre estos temas. Ahora, ustedes se incorporan a... Lo primero que supimos es que estaba La Nación, digamos, dentro del manejo de esta información, y algún otro periodista más, creo que el Grupo Clarín. Exacto, había un periodista, Alconada Amón de La Nación, que era miembro del consorcio y era uno de los principales miembros del proyecto, informante para América Latina, y que había estado trabajando en el proyecto desde el primer momento, y él había incorporado ese equipo a otros periodistas del Grupo Clarín como Mariel Fitzpatrick y también alguna gente de La Nación Datos, como un par de periodistas más de La Nación que no
Sí. Ahora, vos contás cómo es que ustedes... Iván Ruiz sí. y Maya Jatrablansky. Sí. ¿Y cómo es que ustedes empiezan a integrarse a esta investigación que es por impulso del propio Alconada, ¿no? Sí, 11 meses después, 3 meses después de que aparecen ya las principales primicias de los Panama Papers, a insistencia de Alconada Amón, el consorcio nos habilita, o mejor dicho, me habilita a mí acceso a los Panama Papers, y eso era instancia de Alconada, que realmente había hecho un trabajo muy grande y que inclusive había sido el periodista que le informó y que le advirtió al consorcio de que estaban equivocados cuando pensaban que habían encontrado documentos que involucraban a Cristina Kirchner, y además fue uno de los periodistas. En este caso el hallazgo fue de Iván Ruiz, pero también fue uno de los periodistas que le llevó a La Nación la información de Macri, y sin embargo fue muy criticado porque por un lado su propio diario como que tenía ciertos conflictos de interés, tanto con Macri como con su propio pasado offshore o presente también, entonces como que le quitaba importancia a las primicias mundiales que producía su equipo en este tema. Por ejemplo, el primer día la palabra Macri no estuvo en el título, estuvo en el título de todos los diarios del mundo y estuvo en el título hasta de Clarín y por supuesto de Página 12, pero no en La Nación, que era el que tenía la primicia absoluta. Y Alconada Amón, que había trabajado 11 meses en el proyecto, sale con una nota en la página 20, cuando en la primera página lo que sale es un texto donde abajo como firmado por 4 agencias internacionales, con lo cual había una intención del diario de que la información de La Nación, que con justa medida como periodista era la que se había enfocado, su periodista estrella, Alconada Amón, no quería que fuera el centro de atención, sino más bien el impacto de los Panama Papers en otros presidentes y otros gobiernos fuera de Argentina. Ahora, es muy interesante, hago un paréntesis en lo que tiene que ver con la investigación propiamente dicha, porque lo que estás haciendo es una descripción de la situación que hoy tienen muchos medios. Exacto. En Argentina y en el mundo, periodistas que se encuentran con una información, buscan una información que en este caso contradice o pone en contradicción la línea editorial del medio. O es inconveniente para el medio, conflicto de intereses, o para los intereses que defiende, o para avisadores, o para la línea a los gobiernos que ellos mismos. Y ahí lo que hizo Alconada fue abrir el juego, pedir que se abra el juego a otros periodistas, a otros medios, para que la información no se pierda, digamos. Y específicamente, si querés, porque en un primer momento le dijeron, bueno, hay otro miembro del grupo Clarín, Daniel Santoro, que además era miembro del consorcio, y como, bueno, démosela a él, y Sandra Crucineri, también una periodista, digamos, muy respetada en ese ámbito, y fue el propio Alconada Amón que insistió, no, necesitamos del otro lado la grieta, que llegue la información. ¿Qué periodistas a juicio de él merecían o podían trabajar con credibilidad del otro lado de medios, digamos, opositores al actual gobierno, o críticos o cercanos al gobierno anterior, lo que sea? Entonces él propuso también inclusive una periodista del diario Perfil, al que finalmente por una cuestión de, no sé, ellos medían muy bien a quién le daban y a quién no, inclusive otros miembros del consorcio internacional no tuvieron acceso a la información, o sea, ellos tenían un criterio como de armar equipos y de, en algunos casos, extender a un segundo jugador elementos por razones, digamos, particulares de cada país, y eso es lo que hicieron en la Argentina. Y así me llegaron los documentos y digo, qué responsabilidad, no habiendo tan poca gente. Y lo que vi, bueno, y por otro lado, 11 meses después de que los tuvo un equipo muy bueno como La Nación, que era lo que yo podía buscar, ¿no? Y entonces ahí puse, bueno, ¿cuál es la gran debilidad por ahí que puede tener La Nación? ¿Qué es lo que se le hace más difícil a su equipo investigar? Y digo, bueno, precisamente los grandes empresarios, las grandes corporaciones, que son los verdaderos protagonistas de los Panama Papers, y que sin embargo en esa cobertura, esa primera cobertura que vimos en los diarios, pasaban como desapercibidos, y todos los focos de atención estaban en los Messi o en los Macri, en los Almodóvar, digamos, en los famosos, o en su defecto en el funcionario público, el empleado bobo del Estado. Los nombres que aparecen en la tapa del libro es una especie de guía azul de la Argentina en términos de apellidos con poder. Poder político, en el caso de Mauricio Macri, por ejemplo,
poder económico, Blaquier, Lewis, Cristóbal López, Garfunkel. ¿Qué cosa en común encontrás entre el poder político y el poder económico? O mejor dicho, ¿qué cosa hay en común entre el poder político y el poder económico que se pueden reunir en una investigación sobre un paraíso fiscal o un estudio jurídico que constituye sociedades offshore? ¿Qué los une? Mira, en este caso yo creo que sobre todo es que la mayoría de los políticos que hablamos o la mayoría de los políticos que aparecen en los Panama Papers no es que aparecen porque cometieron algún delito siendo políticos, o eso por lo menos no es lo que aparece en los Panama Papers, sino muy por el contrario, y por ahí es una definición muy sutil y por ahí es difícil y a veces se presta a malos entendidos. Pero a lo que voy es que ellos son empresarios y aparecen en los Panama Papers porque son empresarios y porque esta actividad offshore corresponde a un grupo, digamos, el grupo muy pequeño de gente con mucho dinero utilizan este vehículo que es perfectamente legal para no pagar impuestos. Pero ¿qué pasa? No quieren que la mayoría de la gente sepa que un grupo muy pequeño de gente de muy poca plata no paga impuestos, más en un país como Argentina donde todos estamos todo el tiempo pagando impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen secreto. Entonces, ¿qué son estas cosas? Le dan un secreto para algo que es legal. Entonces, ese es entonces, ¿qué es lo que quieren? Que aparezca el político, qué sé yo. Bueno, la realidad es que como vivimos en un gobierno que se llama el gobierno de los CEOs, digamos, donde hay una fuerte incidencia de experiencia empresarial en las primeras líneas, no es sorprendente que en medio gabinete de Macri aparezca en el libro, o que la familia Macri o que el presidente Macri, por la misma razón, perteneciendo a un grupo empresarial tan importante como lo que fue el grupo Macri, el grupo Solman en su momento, que por eso aparece, no por eso digo, la idea de que es una extravagancia, algún trapisonda, algo, sí, alguna lujuria, una picardía, no, es parte del sistema, y por eso los que hacen este libro y los que hacen a los capítulos de Panama Papers son las grandes corporaciones, las más importantes. Y lo político, como decimos, ¿cómo se relaciona ahí? Porque la mayoría de los políticos que aparecen en el libro tienen un pasado empresario, o sea que son parte de este sistema. Ahora ya mismo vamos a compartir algunas de las preguntas que están haciendo en este momento en los comentarios de la transmisión, y agradecemos que estén siguiendo la transmisión y que elogien la transmisión, que por supuesto es muy importante para nosotros. Ustedes saben que somos un medio en formación todo el tiempo, digamos, vamos creando canales para comunicarnos con ustedes, y este es uno que estamos utilizando hace un tiempo. Ahora, acá pregunta, por ejemplo, Fabricio Pérez, ¿cuál es la implicación de Macri? Mientras Santiago vende el libro. ¿Cuál es la implicación de Macri? Pregunta un amigo de los que están viendo la transmisión. Mira, hay dos o tres cosas Bajalo, que me parece... Si no, nos quedamos sin micrófono. Lo ponemos así, mirá. Que me parece que quiero decir de esto, ¿no? Disculpen mi falta de tacto. No, está muy bien. Pero dos temas lo que queda claro en el libro es que todo lo que dijo Macri sobre los Panama Papers es falso, digamos, todas las explicaciones que dio no son verdaderas y quedó ampliamente demostrado, y en gran parte por el excelente trabajo, y ahí también quiero mencionar déjalo ahí. No, lo ponemos acá, dale. Quiero mencionar a Tiempo Argentino, que también vos, Adrián, hiciste un muy buen trabajo en el tema de demostrar, junto con Tomás Lukin, con documentos de Brasil, de la Junta Agraria de la Junta Comercial de San Pablo y del Ministerio de Economía de Brasil, que lo que decía Macri no era verdad. O sea, la cuenta sí tuvo movimientos, la cuenta sí se usó, hubo transferencias millonarias que se triangularon entre Argentina, Brasil, Bahamas y Italia, que nunca fueron explicadas. Ahora, esto para mí deja dos preguntas antes de entrar al tema legal, del cual no soy experto. Uno es que si no dijo la verdad sobre algo así que quedó tan demostrado en parte por tus propias investigaciones, Adrián, sobre qué otra cosa nos está mintiendo o no diciendo la verdad el presidente. Y la segunda, que me parece más relevante, es si hizo todo bien y no hay nada malo en lo que hizo, entonces ¿por qué no dice la verdad? Ahora, yendo más al tema legal, también, como vos sabés, hay una gran cobertura o mediática o, digamos,
una cobertura muy favorable al presidente Macri, mucho más en este clima y qué sé yo, y en este clima en la semana en plena campaña salió un sobreseimiento a Macri que fue un titular en todos los diarios, los sobreseen de los Panama Papers, el mismo Macri que le encanta decir Panama Papers, aunque no lo conviene, en varias entrevistas dijo, me sobreseyeron de los Panama Papers, quedó demostrado rápidamente que no tuvo nada que ver. Ahora, si nos ajustamos a derecho, lo que pasó fue que un juez y una cámara confirmó que Macri no iba a ser procesado por lavado de dinero. Sin embargo, giraron a penal económico la causa que sigue abierta, que son dos, una por omisión maliciosa de declaración y otra por presunta evasión impositiva. O sea que tampoco es tan cierto que se le cerraron todas las causas y que nada de lo que aparece en los Panama Papers de ningún modo lo roza judicialmente. Bueno, gracias por la mención. Fue muy importante para nosotros esa cobertura, fue de las primeras que hicimos en nuestra etapa cooperativa y nos sirvió para darnos cuenta que podíamos hacer periodismo de calidad aún con escasos recursos. Sí, no nos sobra nada, nosotros siempre aclaramos esto, no nos sobra nada. El otro día me tocó hacer una cobertura en Esquel por el caso de Santiago Maldonado, y con mi compañero Eduardo Salapura nos reíamos, digamos, porque nosotros íbamos y volvíamos contando las monedas, como hacemos habitualmente, y otros medios que hoy son muy favorecidos además por la pauta oficial y demás, y los periodistas de esos medios tienen la fortuna de viajar en avión privado o en primera, esto no dicho con envidia, sino con la certeza de que más recursos no necesariamente es mejor periodismo. No, para nada. Más recursos no necesariamente Yo te es digo mejor periodismo. que tenemos un capítulo totalmente dedicado a la cobertura, cómo se cubrió eso, y por eso estudié el tema y por eso leí tu investigación, no porque sea tu amigo te lea todos los días, sino que estaba investigando esto, y la verdad que, por ejemplo, Nuestras Voces también, el portal de Gabriela Cerruti aportó muy buena información sobre Grindetti, por ejemplo. O sea, en cambio, Clarín no tocó nada de los Panama Papers. Perfil fue muy interesante porque hubo una columna memorable de Fontevecchia, donde él dice, mis offshore son estas y estas y estas. Lo que me extraña es que los demás no digan cuáles son las suyas, como refiriéndose abiertamente a La Nación y Clarín, que tenían muchísima más participación offshore que Fontevecchia, y que sin embargo no podían decirlo públicamente cuando sus propios periodistas iban y o sea, imagínate, los periodistas llaman a los tipos y le dicen, vos tenés una offshore, qué sé yo, y yo te digo, pero si tu diario o tu jefe tiene una mucho más grande que yo, ¿de qué me venís a hablar? Ahora, es muy interesante lo que tocas, porque el sector empresario habitualmente, ¿cómo se justifica? Y te habrá pasado a vos haciendo este trabajo. Claro, entonces, se justifica diciendo, bueno, la Argentina tiene una carga impositiva altísima, claro. Si no hago esto, me fundo. ¿Es así? Exacto. Esa explicación. Bueno, ya te dije, por eso yo lo pensaba, o sea, vos buscate todas las explicaciones que quieran, ¿no? Pero a final de cuentas, significa que estas empresas, que es perfectamente legal, como lo fue en su momento la esclavitud y como es ahora el aborto, digamos, cosas que no necesariamente moralmente están bien, son legales, ¿no? Entonces, gracias a esto, que es perfectamente legal, un grupo de gente que tiene acceso a esto y que su moralidad se lo permite, saca la plata de la Argentina y no paga ningún impuesto y puede hacer cualquier maniobra que quiera para birlar a su socio minoritario y puede esconderle como quiere a su esposo o ex esposa su patrimonio, puede hacer lo que se le da la gana en ese lugar, porque esta gente te va a proveer el nombre de tu accionista, el nombre de tu director, va a decir que esto está a nombre de tal empresa que en realidad es 99,9% dueña de esta otra empresa, que tiene un poder de abogado por el cual esta otra empresa tiene, pero el cual uno tiene la mayoría accionaria, puede opinar sobre esta otra empresa, y esta otra empresa es del estudio contador tuyo, que tiene un documento firmado con vos de que te pertenece a vos. Entonces, bueno, hay gente que puede hacer eso y no pagar ningún impuesto, otra gente que sí. Entonces, esto se puede hablar, bueno, yo veo, por ejemplo, que mirá lo que se está hablando de la justicia, ¿no? Ahora, sí. Y la diferencia entre Argentina y Brasil. Bueno, ¿por qué se toman en serio en Brasil la cruzada y acá mucha gente la cuestiona? Bueno, porque está Marcelo Odebrecht preso, porque los grandes empresarios están presos. Bueno,
los grandes empresarios son los que hacen este libro. Sí. Esos son la gente que hasta ahora no ha rendido cuentas o no, más allá de tener una linda página de responsabilidad social empresaria, no veo que hay un debate sobre la fuga de divisas, ¿no? Y esto lo que muestra es eso, como poquita gente no solo al sacar la plata no tributa, sino que genera con esos flujos económicos una distorsión tal que no permite la autonomía del presidente del Banco Central, del ministro de Economía, no permite que un presidente pueda hacer políticas, por ejemplo, de redistribución del ingreso, porque ese mismo control sobre los flujos de entrada y salida de dólar impacta sobre el precio del dólar, eso impacta sobre el precio del transporte, eso impacta sobre el precio de los alimentos. Entonces llega un momento en que son turbulencias que vienen de afuera que tienen que ver con este drenaje. O sea, no es solo hay una cosa, lo que no podés hacer cuantitativamente, sino cualitativamente. Sí, a mí me gusta dar el siguiente ejemplo que se entiende muy sencillamente. Si el país genera una cantidad de recursos económicos, esos recursos se convierten a una moneda que no fabrica el país, que es el dólar. Eso genera, si ese dólar se fuga, si esa moneda se fuga del sistema, esté en un paraíso fiscal o esté debajo del colchón, pero se fuga del sistema, lo que provoca a la larga o a la corta, en general en la Argentina es a la corta, es una restricción externa, como se dice en términos económicos, que la Argentina que no produce dólares se queda sin esos dólares para pagar lo que necesita comprar de insumos de importación y demás. Puede ser energía o puede ser un bulón que necesita una pyme y cuando va a buscar el dólar no lo tiene. Eso provoca, por ejemplo, una cosa que vos decías recién, la necesidad de que el Estado o devalúe para poder comprar dólares a un precio mejor o tenga que endeudarse para poder conseguir los dólares que el país sí produce, pero que están fugados. Entonces, esto, sirve para tener noción del impacto que tiene la fuga de capitales, y particularmente la fuga y el encubrimiento de esos capitales en paraísos fiscales que permiten justamente eludir impuestos en la economía de un país. Hay muchos números que se tiran en torno a cuánto es el volumen de capitales que tienen anualmente 4 puntos del PBI, o sea, todo lo que es la deuda externa argentina es lo que se fuga en un año. Pero tenemos todo un capítulo con los números y eso porque es interesante cuánto se fuga a nivel mundial. Argentina está entre los 5 fugadores más grandes del mundo, con Arabia Saudita y un par más. O sea, pero a eso lo que quisimos hacer es ponerle la cara y ponerle el nombre a cada una de esas fugas, porque no es que cada cual son decisiones morales que toman seres humanos, ¿no? Entonces ahí tenemos todo tipo de casos, algunos como los Blaquiero, los Macri, que hacen hasta una ciencia, la evasión por la cantidad y la sofisticación de sus mamushkas empresariales en paraísos fiscales. Hay otros que, por ejemplo, tienen unas declaradas en todo el mundo y las que encontramos en los Panama Papers son de distinto nombre que las que lo tenían. Otro que tiene todo el directorio, el domicilio fiscal en Uruguay y al año siguiente lo tiene en un mismo edificio en Argentina. O sea, cosas que vos ves que decís, bueno, ¿de qué artilugios es? Otro, por ejemplo, el dueño de la salada, Castillo, ¿no? Que por ahorrarse $30, creo, puso su nombre en vez de usar un testaferro en una de sus empresas. No sé, miles de anécdotas de gente que todos los días toma decisiones y esas decisiones influyen. Y no todo el mundo fuga capitales y no todo el mundo está de acuerdo con hacerlo. Y me parece que eso es lo importante. Ahora, bueno, te propongo un ida y vuelta rápido porque hay muchas preguntas de muchos amigos que están conectados a esta transmisión y queremos tratar de responder la gran mayoría de ellas. A ver, un amigo pregunta ¿qué pasó con los Panama Papers? Me imagino que se refiere a la causa de los Panama Papers. Entiendo que no había una causa, había varias o hay varias causas. Hace 3 semanas renunció el primer ministro pakistaní en una derivación de los Panama Papers. Antes había pasado con Islandia también. Con Islandia, obviamente, en Gran Bretaña tuvo mucho que ver con la caída de Major junto con el Brexit, o sea, en todos lados tenés distintos. Bueno, lo último, por ejemplo, salió lo de Moreno Campo, también él aparece en los Panama Papers, ni lo habíamos buscado, ni nosotros ni la Nación, simplemente la base de datos es tan vasta que a veces
no sabes buscar. O sea, la base de datos está viva, igual que la base de datos de Wikileaks. Acordate durante cuánto tiempo siguió apareciendo información, o siguieron. O sea, vos imaginate que acá está, no sé, desde Roca, Techint, Fortabat, están todos los grupos económicos, hasta los represores, Egea, Macera. ¿Y en el plano local alguna causa que esté avanzando? Yo creo que Grindetti y Jorge Macri son las más llamativas en cuanto a... Jorge Macri, digamos, la semana pasada le desembargaron los 8 millones que le habían embargado por un offshore. Fue muy llamativa toda esa movida en la semana electoral, no tanto, por un lado, la primera medida contra un funcionario de Macri en muchos meses, cuando a mí me habían dicho, no, son causas que están en trámite, casi como diciendo, estamos esperando que cambien los vientos políticos, y todo planchado, y de repente una causa en medio de una andanada de causas contra el kirchnerismo, y justo le pega a Jorge Macri, y de repente a la otra semana se limpia. Suena medio interna, ¿no? Sabemos que Jorge Macri también tiene sus internas dentro del... Carrió no la quiere. Pepín tampoco. Sí, Pepín Simón, decís vos, el operador judicial del macrismo, uno de los operadores judiciales del macrismo. Vamos rápido con otra, sí. Bueno, ¿cómo se llama el libro? Pregunta Fernando, acá está. Argent Papers, ¿sí? Este libro que resume, y no resume, nosotros estamos tratando, y Santiago está tratando de resumir lo que aquí está contado en mayor detalle. Si querés más fácil, es una especie de Argenleaks, pero de empresario en vez de político. Argenleaks es el anterior libro de Santiago, o uno de los libros anteriores de Santiago, donde también usó el mismo... no sé, ¿usaste la misma técnica para eso? Sí, muy parecido, la mega filtración. O sea, lo que tenía Argenleaks, y por eso hicimos 2 libros, tenía más texto, ¿viste? Esto... por eso también me junté con un experto como Tomás, tenía mucho tema económico y de inteligencia. Pregunta Fabricio, ¿este tipo de prácticas son legales en otros países? Sí. El tema de la fuga, digamos, utilizar paraísos fiscales. Exacto, es parte del capitalismo global, y te diría una competencia, porque acá no solo fue el gran ganador Estados Unidos en términos geopolíticos, sino fueron grandes ganadores de esta fuga los paraísos fiscales de Estados Unidos, en Nevada, de Delaware, inclusive los europeos, porque acá los que cayeron o los que sufrieron el mayor daño son los caribeños. Y de hecho en Argentina no está penado fugar dinero, lo que está penado es, en tal caso, la evasión impositiva, y la fórmula legal que tienen para zafar de eso es transformar un esquema de evasión impositiva en elusión. La elusión no está penada. ¿La elusión qué es? Es, me engancharon evadiendo, pago, listo, otra cosa. Básicamente es eso. Digamos, es lo mismo que la evasión, menos que en la evasión te agarraron y en la elusión no. Claro. Un funcionario, un ejecutivo de una firma de contabilidad internacional muy importante me decía, le preguntaba, ¿cómo operan estos paraísos financieros? Dice, no, te dicen, acá lo que te ofrecemos es posponer el pago de impuestos. Y dice, y bueno, ¿posponer hasta cuándo? Dice, no, posponer. Nuestro servicio es posponer. O sea, todo tiene que ver con la batalla del lenguaje también. Por ejemplo, vos fíjate, privacidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre privacidad y opacidad, ¿no? Sí. O sea, los dos estás ocultando algo. Ahora, si vos lo querés ocultar, si es mi privacidad, tengo derecho a ocultarlo. Y si vos te lo está ocultando a alguien que a vos te parece que está no pagando impuestos, o mintiendo, o robando, o lavando dinero, si es opaco, no es transparente. Pero en realidad es un juego de palabras también. Entonces, tenés todas estas palabras lindas para estos vehículos financieros, porque nadie quiere decir empresa para no pagar impuestos, pero eso es como así deberían llamarse. Claro, exacto. Sergio nos pregunta si existe la posibilidad de que la Argentina se vuelva un paraíso fiscal. Entiendo que no, porque legalmente la Argentina toma los criterios de la GAFI, que es el organismo internacional que combate el lavado de dinero y que pone muchas restricciones, entre otras que los bancos están obligados a conocer el origen, o por lo menos a preguntar el origen de los fondos. No necesariamente eso siempre se cumple. Históricamente lo que hicieron en Argentina fue utilizar a Uruguay como vía de fuga y de lavado. Es lo que te iba a decir, digamos, que dentro del crimen transnacional cada país ocupa su función, ¿no? Claro. Así como Argentina
Argentina siempre disimuló el tema del narcotráfico diciendo un país de tránsito, ¿no? Sí. Como si el tránsito no fuera importante, cuando en realidad la logística cada vez más y cada vez más con las drogas sintéticas es mucho más importante la logística que el lugar de plantación. O sea, los narcos mexicanos se apoderaron del negocio mundial, se los sacaron a los colombianos porque eran los dueños de las rutas a Estados Unidos. Las rutas a Estados Unidos eran más importantes que el lugar de plantación. Y bueno, lo mismo es acá. Uruguay tiene una tradición de ser el centro de lavado de dinero de Sudamérica y tiene hace muchísimos años contacto con los paraísos fiscales del Caribe, con los estudios, el estudio de Mossack Fonseca en Uruguay es uno de los más importantes, y nosotros vemos cómo en el libro, y lo contamos, todos los esfuerzos de Mossack Fonseca por reclutar a los principales estudios de abogados argentinos para trabajar este negocio, y ellos mismos decían que no, que los clientes preferían hacerlo a través de estudios uruguayos. O sea, los mismos argentinos tenían la tradición y la costumbre de usar estudios de contabilidad y de abogados uruguayos y no argentinos para constituir estos vehículos. Estamos terminando, así no te sacamos más tiempo, pero en el año 2005 yo perpetré un libro de la misma temática que se llamaba Banqueros. No compite con Argent Papers, sí, que vamos a volver a mostrar. No compite básicamente porque no está agotado. No sé pero es un gran libro. Pero digo, haciendo Banqueros, la pregunta que traté de responder todo el tiempo era: ¿y esto cómo le afecta al ciudadano de a pie? Porque ahí también contábamos de operaciones. Banqueros nace a partir de la crisis del 2001, ¿sí? Y de aquellas imágenes de la gente golpeando contra la puerta de los bancos, reclamando sus ahorros. Y la verdad es que la respuesta estaba en el origen. O sea, tratando de responder a lo largo del libro cómo le afecta estos que vos contás acá, ¿no? Los esquemas de lavado, de ilusión, de fuga de capitales en la vida cotidiana de las personas, la respuesta estaba en el origen del libro en ese caso, que era esa crisis del 2001, era hija de un sistema que funcionaba para extraer riqueza de un país, que es lo que produce, el dinero, el producto bruto, digamos, el dinero que produce un país, se fugaba, se lavaba y no pagaba impuestos. Y quienes lo hacían eran aquellos quienes en general más reclaman reglas de juego jurídica y demás. Tal cual, es que los banqueros ganan y pierden. El país en crisis o en ganancia, ellos siempre ganan. O sea, tienen una fórmula para ganar dinero cuando el país le va mal y una fórmula para ganar dinero cuando le va bien. Creo que un poco lo que vos decís, bueno, fueron los banqueros y en gran parte lo fueron. Yo creo que este libro, un poco lo que decía al principio también, tratando de ir a la esencia. ¿Por qué un grupo tan chico de gente no paga impuestos y eso es legal? O sea, es peor que sea legal, es más vergüenza y más urgente porque es legal, no. Que sea legal es la excusa para que no se haga nada o no se debata o no se investigue. No, qué horror que esto es legal. ¿Cómo puede ser que los más ricos no pagan y está bien? Claro, y son los que más reclaman después reglas de juego claras y pulcritud. Santiago, te agradecemos muchísimo, vamos a mostrarlo de vuelta. Hicimos muchos libros, lo llevamos para acá, para allá el libro, pero está en las librerías, independientemente de haberlo mostrado correctamente, creo que sí, y aparte de haber hecho un resumen, está en las librerías, va a ser multipremiado. Yo lo anticipo, digamos, no, y aparte pues se lo merece. No sé, pero digo que es uno de los lugares que salvo estos medios alternativos, que te agradezco tanto el espacio, porque los que están en la primera etapa y que son de los dos lados de la grieta, obviamente no le dan mucho espacio porque no quieren que el libro se difunda mucho, pero me parece que demuestra el poder que tienen realmente los verdaderos dueños de la Argentina, que es un poco lo que apunta el libro. Gracias, Santiago, por este rato, gracias por el libro. No, y felicitaciones por Tiempo Argentino y por el emprendimiento y toda mi solidaridad con los compañeros y que siga adelante este maravilloso locura de ustedes. Gracias y gracias a ustedes por participar. Hemos tenido mucha participación, bueno, nos estaremos encontrando en cualquier momento, lo venimos haciendo ya desde hace un par de semanas. La idea es que quedemos en contacto por esta vía y por todas. El papel los domingos, diario en versión papel, tiempoar.com.ar, nuestra página web, nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook y demás. Son formas que usamos para comunicarnos, para comunicar lo que nosotros podemos investigar, averiguar, informar en días que son muy huracanados, ¿no? Hoy justo aparte pasó de todo, bueno, de todo lo que está pasando, tanto de la coyuntura como de la profundidad de las cosas, como esto estábamos hablando recién,
la coyuntura tiene una explicación más profunda. A veces, bueno, tratamos de abordar las dos cosas por estas vías. Bueno, gracias por el interés y gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.